Hace ya un tiempo hicimos un video en este canal referente a las incongruencias más grandes que podemos encontrar en Dragon Ball GT. El hecho es que me sorprendió bastante la cantidad de comentarios en el mismo, haciendo ver otras inconsistencias que no llegué a nombrar. A ver, también les digo que no es muy difícil ya que era un top 5. El hecho es que aunque sí hay muchas más incongruencias en GT de las que nombré, las que aparecen en el video me siguen pareciendo las más pesadas en cuanto a este. No obstante, como siempre en ese tipo de videos quedo mal parado, pues mucha gente cree que soy hater de GT cuando no es así para nada. Es un spin-off legendario que dejó un gigantesco legado para la historia. Es por ello que en esta ocasión quise hacer otro video, pero en vez de resaltar sus defectos, comentar y profundizar más en las cosas que GT sí que hizo bien. ¿Cómo? ¿Que GT sí hizo cosas bien y no solo es una inconsistencia hecha historia? Pues sí, y de hecho hay varias cosas que podemos resaltar del mismo y para ello es este video. Por lo tanto, aquí están 5 cosas que Dragon Ball GT sí que hizo bien. Comencemos. Número 5. Banda sonora. Esto es uno de los puntos más fuertes que tiene Dragon Ball GT y es uno de los que curiosamente casi nunca se habla. A ver, sí que se habla de aquel maravilloso opening de Mi Corazón Encantado, el cual también le pone fin a la historia de Dragon Ball. Sin embargo, limitarnos a hablar de ese tema musical como lo más resaltable es subestimar demasiado el apartado melódico de la serie. Dragon Ball GT tiene instrumentales increíbles que se acoplan impecablemente a la mayoría de sucesos que ocurren. Hay música ambiental excelente, música de batallas increíbles y efectos de sonido legendarios. El apartado musical de Dragon Ball GT es sin duda alguna de las mejores cosas que tiene y les aconsejaría encarecidamente buscar una lista de reproducción para que las rememoren si no se acuerdan de ellas con lucidez. Inclusive hace años me enteré de que uno de los efectos más usados por Dross, por ejemplo, salió de Dragon Ball GT. Finalmente recordemos el espectacular opening que tiene. Mi Corazón Encantado es sin duda alguna uno de los temas más emblemáticos que han salido no solo de Dragon Ball sino de cualquier ámbito de ficción. Un tema nostálgico, romántico y emocionante que le da inicio y final a una historia tan genial como esta. Incluso a día de hoy, habiéndola escuchado miles de veces ya, me sigue poniendo los pelos de punta. Sin lugar a duda, el apartado musical de Dragon Ball GT es de las mejores cosas que pudieron incluirle. Sabiendo eso, avancemos al siguiente puesto. Número 4. Redundantemente, el Super Saiyajin 4. Cuando hablamos de Dragon Ball GT, estoy seguro de que casi el 90% del fandom recordarán dos cosas automáticamente: su tema emblema y el Super Saiyajin 4. A ver, te puede gustar más o menos su escala de poder o su inexplicable forma de vestirse, pero lo que es verdad es que el Super Saiyajin Fase 4 siempre está en el debate de ser la mejor transformación de todo Dragon Ball, y no es para menos. La gran mayoría de la gente se queda mucho con su apartado visual, atribuyendo su epicidad únicamente a su aspecto físico, y esto nuevamente subestimará dicha transformación. El Super Saiyajin 4 es una fase muy agresiva, pues cambia drásticamente no solo el aspecto del usuario, sino también su forma de ser. Es sin lugar a dudas el nivel más transgresor y amenazante de todas las fases Saiyajin, ya que borra casi por completo la capacidad del usuario para sentir piedad. Sus instintos están mucho más afinados, siendo Goku en este caso mucho más frío, calculador y sobre todo más centrado. La razón de esto se debe a humanizar, por decirlo de alguna manera, al modo Osaru, una fase que ya de por sí es bastante salvaje. En cuanto a su diseño, poco hay que decir que no se sepa ya. En principio puede parecer demasiado cargado estéticamente, pero a medida que lo ves te vas dando cuenta de que cada detalle de este encaja a la perfección y suma su acabado final en vez de restar. Su cabello negro, pelaje y delineados rojos junto a sus ojos de color amarillo le dan un toque espectacular y único a esta fase, tanto así que es básicamente la razón por la que la mayoría de la gente recuerda a Dragon Ball GT. Sabiendo eso, pasemos al siguiente puesto. Número 3. Aprovechamiento de personajes. Espera, si hablamos de una serie que en vez de Dragon Ball GT podría llamarse Goku GT, ¿cómo es que puedo hablar tan siquiera de aprovechamiento de personajes? Pues porque a excepción de los personajes que son habituales, los cuales aquí ya pasan a ser directamente anecdóticos, lo que viene siendo la explotación de otros seres como los villanos y razas sí que se aprovechan en gran medida. Para comenzar, el Super Saiyajin 4, que ya dijimos que es de lo mejor que tiene GT, proviene de nada menos que la primera transformación Saiyajin que por muchísimo tiempo en Z fue completamente obviada. El traer de vuelta a los Osaru para que sirviera como catalizador para la inclusión de la fase 4 es un buen ejemplo de aprovechamiento de personajes y razas. El cómo cada villano es proveniente de algo en concreto que ya conocíamos pero que ahora vuelve en forma de amenaza, el cómo Freezer y Cell vuelven solo para demostrar lo rotísimo que está Goku y el cómo se aclara que la cola Saiyajin sigue siendo una ventaja y no lo contrario. Sinceramente, GT, aunque bien es cierto que deja de lado muchos personajes habituales muy queridos, demostró que si se lo proponían podían haber hecho de su historia mucho más extensa, pero bueno, le tuvieron miedo al éxito. Con eso dicho, continuemos. Número 2. Villanos. Si no es porque el puesto número 1 es inamovible por lo que representa, este punto para mí es lo más cercano a ser lo mejor que tiene Dragon Ball GT. El apartado y repertorio de antagonistas que existen en esta serie es de las cosas más espectaculares que hay. Como lo dije con el Super Saiyajin 4, te puede gustar más o menos su nivel de poder o escala del mismo, pero en cuestión de origen y diseño los villanos de Dragon Ball GT son prácticamente impecables. Hablo por lo menos de los villanos insignias del mismo, que van desde Baby hasta los dragones malignos. Esto se relaciona mucho con el punto anterior al haber hecho no solo el mejor villano de GT, sino uno
uno de los mejores de Dragon Ball en general en base a quizá la raza más afectada por los Saiyajin, los Zufur. Baby es espectacular y además muy poético en cuanto a sus ideales, tiene justificación para ser un villano más allá de ser malo porque sí. Además, como lo dijimos en un video anterior, es de los pocos antagonistas que ganaron o que por lo menos cumplieron sus objetivos. Luego tenemos a Super 17, el cual quizá entre todos es el que más flojea, pero sigue siendo un villanazo que se une a ese selecto grupo que amplía el potencial de sus parecidos. ¿Quién no imaginó en su momento cómo sería una Super 18, un Super 16 o un Hypercell? Super 17 también tiene lo suyo. Y finalmente tenemos a los dragones malignos, que son villanos excelentes en todo sentido. Aunque a mí personalmente me guste más Baby, bien es cierto de que los dragones malignos son los enemigos finales más poéticos que pueden haber. Son literalmente la representación maligna de lo que le da sentido a la historia de Dragon Ball. Aunque la mayoría no son increíblemente poderosos, algunos sí que fueron muy problemáticos en otros aspectos. Además, está ese detallito de que el único dragón maligno que demuestra tener al menos códigos es proveniente de aquella esfera que Goku representaba como la esencia de su abuelito. Este tipo de cosas son lo que yo veo como uno de los mejores puntos de GT al ser tan fieles para representarlas. Es como que tenían muy presente que era el final de todo y para ello los villanos debían ser pecados del pasado solucionados en el presente para cerrarlo todo lo mejor posible. Y créanme, viéndolo de esta manera, más me molesta cómo malograron GT, ya que con esto notas de que sí tenían buenas ideas, solo que las implementaron de mala manera. Pero bueno, ya nos extendimos mucho con este punto y aún falta el puesto 1. Número 1, su final. Para mí el punto más obvio y lógico que puede ganar esta lista. Sin ningún tipo de duda, lo mejor que ha hecho Dragon Ball GT es darle a Dragon Ball el final que este merecía en ese momento e incluso en la actualidad. Les juro que por este tema puedo llegar incluso hasta los puños si es posible. El final de GT es fácilmente uno de los mejores cierres que pudieron hacer, pues deja conclusiones muy positivas. Para comenzar, es un final que se presta mucho para la interpretación, pero que al mismo tiempo es completamente cerrado. Toei entendió una cosa que lastimosamente es verdad, y es que Dragon Ball no puede terminar de manera definitiva siempre que Goku esté presente. Esto pues la mentalidad de progreso del Saiyajin siempre se decanta en nuevas aventuras por lo creativo que este es para sus entrenamientos. Por lo tanto, para darle un cierre definitivo, este tenía que desaparecer por lo menos del ámbito terrenal. El final con la teórica muerte de Goku es muy triste, pero al mismo tiempo nos deja una sensación de alivio y paz que no te sabes explicar muy bien. Es decir, no sabes a dónde va este, pero ves que al final está feliz, tranquilo y con una expresión en su cara que denota satisfacción, como diciendo que ya había cumplido su objetivo, aunque no sepamos muy bien cuál objetivo era. Este aún conserva su cuerpo, por lo que donde sea que esté intuimos que se seguirá haciendo más y más fuerte. Además, deja un legado muy importante en la Tierra, dejándoles a todos claro que ya no estará más y finalmente atribuyéndole a su persona el reconocimiento mundial que merece, pues vemos que hay incluso monumentos en su honor. Eso sin contar la OVA de 100 años después, en donde aunque aparece poco, no conozco a ningún fan de Dragon Ball que no haya llorado o al que por lo menos no se le haga un nudo en la garganta al verlo. Aquí, por si no nos quedaba lo suficientemente claro, el narrador, que nos acompañó prácticamente desde los inicios de todo, es quien pone punto y final a la historia. Efectivamente, la cúspide de la cinematografía. Evidentemente, al igual que en el video anterior, también me dejo muchas otras virtudes de Dragon Ball GT fuera, como por ejemplo el cuidado al dibujado que tuvo. Prácticamente cada escena en donde aparece el Super Saiyajin 4 tiene potencial para ser un fondo de pantalla. Pero como lo dije en el video de sus 5 incongruencias más grandes, estas son las 5 más resaltables. El resto es tarea suya de contarme qué otras virtudes pueden resaltar de Dragon Ball GT. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.